El tema sobre el derecho de la entidad a rechazar ofertas lo abordará Ricardo Gandolfo Cortés, abogado también por la Universidad Católica, experto en contratación pública, autor del proyecto de la primera ley de contrataciones del Estado, árbitro, catedrático y consultor internacional. Buenos días. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Quiero aprovechar para felicitar a la doctora Marlene Anchante y a la doctora Silvia Rodríguez por la oportuna y rápida organización de este evento. Vamos a repasar el derecho de la entidad a rechazar las ofertas. Antes de entrar al tema, yo quisiera recapitular con ustedes el artículo 28 de la ley actual. El artículo 28 de la ley actual se divide en dos incisos, 28.1 y 28.2. El 28.1 dice lo siguiente: para la contratación de bienes y servicios, la entidad puede rechazar toda oferta si determina que luego de haber solicitado por escrito o por medios electrónicos al proveedor la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de su oferta, se susciten dudas razonables sobre el cumplimiento del contrato. Este inciso de la ley 30.225 es un saludo a la bandera, porque evidentemente, si usted, primero que esa norma, el 30.225, creó el valor estimado para diferenciarlo del valor referencial. Felizmente el decreto legislativo ya se fumó el valor estimado, ya no tenemos más el valor estimado, porque eso lo único que creaba eran más confusiones. Ok, pero ese primer inciso, que se ocupa de bienes y servicios, no el que tenemos en pantalla todavía, ese primer inciso decía que no había topes para las ofertas, que nos regulábamos en el mejor de los mundos por la oferta y la demanda. Pero ¿qué sucedía? Te decían, si la entidad recibe una oferta manifiestamente ruinosa, con el nombre con el que conoce la doctrina, esas ofertas que son evidentemente insuficientes para desarrollar el trabajo, la podían rechazar. Eso está muy bien, en todas las legislaciones del mundo hay ese derecho de rechazar ofertas, pero sin expresión de causa. ¿Qué sucede acá? Para eso los miembros de la comisión son expertos y deben conocer las materias. Acá tú presentas o presentabas una oferta por debajo del monto referencial, por debajo del valor estimado, en fin, una oferta manifiestamente insuficiente para desarrollar el trabajo, y la entidad, antes de rechazarte, tenía que decirte, oye, justifícame sus precios. Entonces, evidentemente, tú que eres el postor y que sabes que si justificas los precios te van a dar la buena pro, te pones pues como gato panza arriba para tratar de justificarlos. Y pobre del funcionario que te dice, no, voy a rechazar su oferta, porque a ese funcionario tengan la seguridad, al día siguiente le abren un proceso de determinación de responsabilidades y le dicen, oiga, ¿usted cómo es que no le da la oferta a este señor que tiene precio más bajo? Entonces, por eso es un saludo a la bandera. Pero en fin, ese saludo a la bandera ahí se ha quedado. Bueno, han cambiado, ya no va a haber valor estimado, han hecho algunas modificaciones. Pero lo que es más preocupante todavía es el siguiente inciso, el 28.2, ya no para bienes y servicios, sino para ejecución y consultoría de obras. ¿Qué es lo de que decía ese inciso? Lo que tenemos en la pantalla. En el caso de ejecución y consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas que se encuentran por debajo del 90% del valor referencial o que excedan en más del 10%. O sea, teníamos dos topes. Tenemos ahorita, porque ahora está funcionando eso, 110% por arriba y 90% por abajo. Dentro de ese rango puedes presentar tu oferta. Evidentemente, lo que sucede siempre es que todos los postores se presentan al 90%, porque como calificamos la propuesta económica y le damos más valor al que ofrece el precio más bajo, pues nadie quiere regalar puntos en la parte económica y todos se van al 90%, con lo cual también esto de los rangos no es lo más adecuado. Pero en fin, así están las cosas. Ahora el decreto legislativo nos sorprende con algo que todavía es peor, y es lo que ustedes pueden ver en la pantalla. ¿Y qué nos dice el decreto legislativo? Nos dice que en adelante, en los casos de ejecución y consultoría de obras, la entidad rechaza las ofertas que se encuentren por debajo, en un 20% del promedio de todas las ofertas admitidas, incluido el valor referencial. Ok, ¿qué es esto? Ya no hay tope, entonces ya no estamos en el 90%. Ahora vamos a hacer un promedio. Entonces, la cosa va a estar peor. No hay que ser saorí para adivinar que con la nueva fórmula se va a terminar adjudicando la ejecución y la consultoría de obras a las ofertas más bajas que se presenten, porque evidentemente va a seguir la calificación como hasta ahora, dándole el mayor puntaje a las más bajas, con el agravante de que ahora no tenemos un piso hasta donde poder aceptar ofertas. Ya no hay ese límite del 90%. Desbrozamos ese límite, podemos presentar pues 80, 70, afanados en tratar de ganar, vamos a tratar de regalar puntos, regalar ofertas en esta parte de la calificación.
de la calificación. Vamos a hacer un ejemplo simple. En este ejemplo presentamos 6 propuestas por los valores que se indican. Vamos a hacer de cuenta que estos valores están referidos al valor referencial. Y están, por ejemplo, la primera se presenta al 90%, la segunda al 80, 70, 60, 50, 40. Pues muy simple. Ok. Y tenemos el valor referencial que evidentemente es 100. Si sumamos todos esos valores, tenemos 490. El promedio es 70. Pero la norma nos dice vamos a sacar del 20% para abajo, o sea, vamos a sacar el 80%. El 80% es 56. Los que están debajo de 56 se van, los rechazamos. ¿Quiénes se van? Se van el de 50 y se va el de 40. Y muy probablemente le vamos a dar la buena pro al de 60. En la actualidad le damos la buena pro a cualquiera, pero que ofrece 90. Ahí le vamos a dar la buena pro al que ofrece 60. Entonces, díganme ustedes si eso está bien o está mal. Se eliminan todas las ofertas que están por debajo del 56% del valor referencial, pero se quedan las otras, de 80, 70, 60, y como repito, con grandes posibilidades de adjudicarse el proceso a la que presentó el 60% del valor referencial. Hagamos un ejemplo, otro ejemplo, un poco más realista. Se presentan 3 postores, igual 6 postores, pero se presentan 3 al 90%, uno al 80%, otro al 70%, otro al 60%. Muy bien, ahí están los 6. Hacemos la sumatoria, nos da 580, el promedio es 83 y el 80% es 66. Nos fumamos, se van de la cancha, los que están por debajo de 66, se va solo el de la propuesta 6, ese se va. Nos quedamos con nosotros, con los del 90, el 80 y el 70. ¿A quién le tenemos que dar? ¿Quién va a ganar? Con toda seguridad, el de 70. Entonces, otro ejemplo también, donde ya no le damos a alguien que presenta 90, como ahora, sino a alguien que presenta el 70% del valor referencial. Muy bien. Entonces, ese valor referencial, ¿cómo se calcula? Ese valor referencial nos dice la ley que se calcula en el caso de consultoría de obras. La entidad establece los detalles de la estructura del valor referencial y el monto respectivo, pudiendo efectuar estudios de mercado para confirmar el monto establecido. Y en ejecución de obras se contrata el valor referencial, aparece en el expediente técnico y en el estudio definitivo después de todos los análisis que se realizan. Y se deben considerar una pluralidad de postores, tratar de fomentar la pluralidad de postores. Muy bien, pero la verdad de las cosas es que esos valores referenciales, como todos sabemos, ya de por sí también son insuficientes. O sea, las entidades no se caracterizan precisamente por establecer presupuestos y valores referenciales realistas. Todo lo contrario. A veces, bueno, no a veces, en la mayoría de los casos, hacen valores referenciales con información procedente de otros procesos, los valores que han trabajado en otros procesos, que lamentablemente han sido procesos desastrosos. Entonces repiten los mismos valores desastrosos y los vienen repitiendo históricamente. Entonces no hay ahí un esfuerzo por sincerar los valores. Eso debería ser muy importante, más ahora que vamos a dar la buena pro a propuestas que van a estar muy por debajo de esos valores referenciales. Entonces, ¿qué sucede? ¿O qué va a suceder? Vamos a tener proyectos deficientes, supervisiones incompletas y obras en peligro, ruinosas. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado esta experiencia. Ya en el pasado, hace muchos años, también le damos la buena pro a la oferta más baja y el resultado fue desastroso. Los colegios se caían, los hospitales no funcionaban, en fin, una desgracia. Con un agravante más, se supone que todas estas normas se están dando con el objeto de combatir la corrupción y las malas prácticas. ¿No es correcto? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué va a pasar acá? Si tú ofreces o ganas con 70%, con 60% del valor referencial, de un valor referencial que ya hemos visto que está mal calculado, o sea, debes estar por el 50% o menos del valor real, ¿qué va a pasar? Los postores, las empresas no son beneficencias, no quieren regalar la plata. Entonces, ¿qué van a buscar? Lo primero que van a buscar va a ser recuperar esa plata que han perdido en la mesa, en la oferta y la demanda, van a tratar de recuperarlo en la ejecución misma de la obra, poniéndote malos materiales, sacándote la vuelta, no destacando a los ingenieros, en fin, haciendo una serie de malas prácticas. O sea, tratamos de combatir la corrupción abriendo las puertas para que haya más corrupción. O sea, disparándonos como siempre a los pies. Bueno, entonces hay que buscar una solución, porque ¿qué ha pasado acá? Acá se han puesto a legislar quienes no tienen experiencia, quienes no saben cómo funcionan las cosas, probablemente con muy buena intención, pero hay que buscar una solución acá. La solución sería dejarse en efecto ese artículo 28.2, que es terrible, pero como probablemente eso no se puede hacer en lo inmediato,
hay que buscar una solución creativa. Hay que reconocer, sí, que esa salida del promedio se ha encontrado de algún lado, y ese de algún lado es el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, pero que tenía una fórmula parecida, pero no exacta. ¿Qué decía el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, cuya última versión fue aprobada por Decreto Supremo 034 del año 80, de vivienda y construcción? Cuando había más de 2 ofertas, se obtenía un primer promedio de todas las ofertas, incluyendo el presupuesto base, correcto, como hemos hecho ahora. Luego se eliminaban las que estaban 10% por encima y 10% por abajo de ese promedio. Nuestra nueva ley no ha buscado eso porque ya para arriba sí pone techo, 110%, para abajo no hay techo. A continuación se calculaba un segundo promedio, eso es lo que no hace nuestra ley ahora. El segundo promedio. Se calculaba un segundo promedio con las propuestas que quedaban, incluyendo nuevamente el presupuesto base, y se adjudicaba el proceso a la oferta que, habiendo quedado por debajo del segundo promedio, estaba más cerca de él. En caso de que no haya ninguna propuesta por debajo del segundo promedio, se le otorgaba la buena pro a la que, habiendo quedado por encima, estaba más cercana a él. Eso es lo que se hacía. En la siguiente diapositiva tenemos lo que pasaba cuando había menos de 3 ofertas, no sin antes destacar que el doble promedio evitaba que se dirija la adjudicación hacia un determinado postor e impedía que se otorgue la buena pro a alguna propuesta manifiestamente insuficiente para cumplir con el encargo, porque no te hacía solo un solo promedio, sino que te hacía 2 promedios. O sea, chocolateaba primero, eliminabas que estaban muy por debajo y muy por arriba, y volvía a chocolatear y volvía a sacar, y ahí te daba la buena pro. Estabas confiando en el azar, es cierto, pero por lo menos confiabas en el azar entre quienes estaban más pegados a un pelotón de una propuesta más o menos realista. Si se aplicaría ese doble promedio para los ejemplos que hemos puesto hace un rato, que los repetimos en la columna de la izquierda, tendríamos los siguientes resultados. Ya no le daríamos la buena pro en el primer caso al del 60%, sino al del 80%, si es que la lista no me traiciona. Al del 80%, porque el valor referencial con la sumatoria daría 400, el promedio sería 80, y ya le podríamos dar al de 80 o eventualmente al de 90, pero ya de ninguna manera al de 60. Entonces, mejoran las cosas, ¿no es verdad? Ahí estamos viendo que el chocolateo da un mejor resultado con un doble promedio. Veamos la siguiente. En el segundo empleo, el empleo resultaría menos desalentador. Tampoco, ya no está bien eliminado el de 60, el de 70 se quedaría en la cancha, pero la sumatoria nos da que le daríamos la buena pro al de 80. O sea, mejoraríamos el precio. Y ustedes me dicen, oiga, ¿y qué garantía es eso de que porque voy a pagar más, tengo más posibilidad de que haya menos corrupción? Bueno, el asunto es muy simple. Si un equipo de profesionales está mal pagado, está más tentado a incurrir en malas prácticas. Si está bien pagado, por lo pronto no tienes esas angustias. Normalmente cuando estás mal pagado o tienes un precio insuficiente, te falta pues camionetas, te faltan materiales, te falta campamento, y no falta alguien que te ofrece esas cosas a cambio de que le pases todas las inconductas, ¿no? Entonces eso hay que evitar. Bien, entonces llegamos a la conclusión que con un segundo promedio la cosa nos puede ir mejor. En la siguiente, también deberíamos reflexionar, así como hemos reflexionado mirando el RULCOP, que era una norma que regulaba la ejecución de obras. También teníamos otra norma que regulaba la consultoría de obras. Era una norma muy específica, la Ley de Consultoría número 23554, que fue promulgada en el año 1982. ¿Y qué nos decía esa ley? Nos decía en su artículo 9, para la selección de servicio de consultoría se realizarán concursos públicos de méritos basados en las calificaciones técnicas de los participantes. ¿Qué quería decir esto? ¿Cómo se regulaba esto? Bueno, el reglamento, que se aprobó en el año 1987 y en el que yo tuve alguna participación, disponía lo siguiente, que las propuestas se presentaban en 3 sobres, primer, segundo y tercer sobre. El primer sobre era de identificación, el segundo de la propuesta técnica y el tercero de la propuesta económica. El de la propuesta técnica incluía 3 tipos de evaluación: factores referidos al postor, factores referidos al personal propuesto y factores referidos al objeto de la convocatoria. Lo importante era esto último, por ejemplo, porque esto incluía descripción del servicio, interpretación del expediente técnico, cancelación del proyecto, en fin. Se hacía una evaluación completa de la propuesta técnica y ganaba el que debía ganar, el que demostraba más conocimientos, el que demostraba que podía hacer la cosa mejor, etc.
Y el orden de méritos se establecía de esa manera. Declaraba aptos la comisión a aquellos que alcancen un puntaje mínimo de 60 puntos. Y se le llamaba a abrirse su sobre económico solamente al ganador. Si estaba muy por encima del presupuesto base, que así se llamaba entonces, lo que ahora llamamos valor referencial, se negociaba con él. Si estaba muy alto, se le decía, ¿puedes bajar este monto? No, no puedo bajar. Ah, si no puede bajar, voy al segundo. Si puede bajar, ok, firmamos contrato y listo. Y así íbamos negociando. Normalmente con el primero o el segundo se cerraba. Y si no se cerraba con nadie, porque también hay casos en que los presupuestos bases eran insuficientes, pues se declaraba desierto el proceso. Pero la parte económica no incidía. Es como cuando yo digo, cuando vas a contratar un médico, un abogado, un ingeniero, tú no estás preguntando, hoy voy a contratar el más barato. No tiene por qué incidir eso. Tienes un presupuesto, según tus posibilidades, contratas al mejor. Eso es lo que se hace. Muy bien, entonces, perdón, ¿dónde está lo anterior? Pero a todo esto, yo creo que aparte del doble promedio, que es lo que se debería hacer ya en el reglamento para tratar de no irnos tan abajo, podríamos también resucitar la garantía por la diferencia entre el valor referencial y la oferta. Recuerdan ustedes que en el pasado, para bienes y servicios, que no había tope del 90%, le decían, tú puedes ofrecer por debajo del 90%, pues le decías, oye, pero si ofreces por debajo del 90%, dame una garantía para asegurarme que no me estás engañando, que vas a poder hacer eso. Si estás tan seguro de poder hacer el servicio por menos del valor referencial, ponme una garantía. Pues ahora podemos resucitar eso. ¿Por qué? Porque lo que se trata es no alentar propuestas más bajas, sino que quien presenta una oferta demasiado baja, por lo menos que se asegure y nos dé todas las garantías del caso para estar convencidos de que va a ejecutar la obra. En otras palabras, también para desalentar esa mala práctica de tratar de ofrecer precios más bajos con la idea de que así va a lograrse la adjudicación y que se van a desarrollar más obras o mejores obras. Muy bien, entonces esa es mi propuesta. Hagamos el doble promedio. Lo podemos hacer en el reglamento. Ya tenemos en la ley el primer promedio, que dice que es un primer criterio de selección. Luego el reglamento va a tener que perfeccionar cómo se adjudica la buena pro. Entonces, para adjudicar la buena pro, hagamos el segundo promedio. De esa manera también nos garantizamos algo. No seleccionaremos al postor como decía la ley de consultoría, que decía puro méritos, porque ahora lo que se dice es que esas cosas pueden direccionar la oferta hacia alguien que quieres favorecer deliberadamente. Ok, no hagamos eso, hagamos el doble promedio. Pongámonos exigentes en la calificación técnica, que solo pasen los que realmente deben pasar. Y bueno, confiemos en el azar del doble promedio quién va a resultar elegido, pero en todo caso será una selección entre algunos postores, cualquiera de ellos va a estar en circunstancias de desarrollar un buen trabajo. Esa es la idea. Muchas gracias.